Hablar del tiempo de Dios y su perfección es sumergirse en una de las verdades más profundas que Jesús nos enseñó a lo largo de su ministerio. Al reflexionar sobre esto, podemos ver cómo en numerosas ocasiones Jesús enfatizó la importancia de confiar en el tiempo de Dios, no solo como un acto de fe, sino como un pilar de nuestra relación con Él. ¿Alguna vez has sentido que las cosas no suceden tan rápido como quisieras? Bueno, las enseñanzas de Jesús están llenas de momentos que nos invitan a esperar pacientemente. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, Jesús decide esperar 2 días más antes de visitar a Lázaro, quien estaba enfermo. A primera vista, podría parecer una decisión difícil de entender, especialmente sabiendo que Lázaro era su amigo querido. Sin embargo, Jesús tenía un propósito mayor. Él sabía que la espera demostraría el poder glorioso de Dios de una manera que ningún acto inmediato podría haberlo hecho. Esto nos enseña que, en la economía divina, los tiempos siempre están alineados con propósitos más grandes que los que a menudo podemos entender. Ahora, quiero que pienses en tu propia vida. ¿Recuerdas alguna situación donde, a pesar de la desesperación o la urgencia, el resultado llegó en un momento que no esperabas, pero que resultó ser el perfecto? Este acto de confiar en el tiempo divino no solo fortalece nuestra fe, sino que también profundiza nuestra comprensión de que no estamos solos en nuestro caminar. Jesús, a través de sus palabras y acciones, nos muestra que cada momento de espera está lleno de potencial para revelar algo nuevo sobre nosotros mismos y sobre Dios. Y antes de seguir, quiero pedirte un favor. Si este contenido te está ayudando y quieres seguir aprendiendo más sobre las enseñanzas de Jesús, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y dejar tu comentario. ¿Cómo has experimentado el tiempo perfecto de Dios en tu vida? Compártelo con nosotros y no solo nos inspirarás a nosotros y a otros, sino que también podrás ser mencionado en nuestro próximo video. Nos encantaría saber de ti. Comencemos. La parábola del sembrador, Mateo 13 versículos del 1 al 23. Imagínate estar en un lugar lleno de gente, todos ansiosos por escuchar a Jesús, pero él decide subirse a una barca, alejándose un poco de la orilla, para que todos puedan verlo y oírlo mejor. Y desde allí, desde esa posición de cercanía pero también de separación, comienza a enseñarles usando una parábola. Una parábola que, aunque simple a primera vista, encierra una profunda verdad espiritual. Jesús habla de un sembrador que sale a sembrar, y mientras lo hace, algunas semillas caen en el camino, otras en terreno pedregoso, otras entre espinos, y algunas finalmente en buena tierra. ¿Te has preguntado por qué Jesús utiliza esta imagen tan cotidiana? Porque para la gente de su tiempo, la agricultura era algo familiar, era algo que entendían bien. Pero más allá de eso, Jesús estaba usando esta metáfora para ilustrar algo mucho más profundo, cómo cada uno de nosotros recibe la palabra de Dios de manera diferente. Y lo más importante, cómo la disposición de nuestro corazón puede afectar nuestra capacidad para escuchar y entender ese mensaje divino. Piensa en el primer tipo de terreno, el camino. Las semillas que caen allí son rápidamente arrebatadas por las aves. Esto representa a aquellas personas cuyos corazones están endurecidos, tal vez por el dolor, el orgullo o incluso por el simple desinterés. Han escuchado la palabra, pero no la entienden. Y no porque les falte inteligencia, sino porque no hay espacio en su corazón para que esa semilla eche raíces. ¿Cuántas veces hemos estado en esa situación, dejando que las preocupaciones o las distracciones del mundo nos impidan escuchar lo que Dios nos está diciendo? Es como estar en un cuarto lleno de ruido, tratando de escuchar una suave melodía. Necesitamos silencio, necesitamos despejar nuestra mente y nuestro corazón para realmente poder recibir ese mensaje. Luego está el terreno pedregoso. Aquí, las semillas brotan rápidamente porque el suelo es superficial. Esto simboliza a las personas que reciben la palabra de Dios con alegría, pero su fe no tiene raíces profundas. Es una fe que se emociona fácilmente, pero también se desvanece con la misma rapidez ante el primer signo de dificultad. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde tu fe se siente fuerte, pero ante el primer obstáculo, esa fuerza parece desaparecer? Jesús nos está diciendo que necesitamos profundizar nuestras raíces. No basta con recibir la palabra con entusiasmo. Debemos trabajar en nuestra relación con Dios todos los días, para que cuando lleguen las pruebas, nuestras raíces sean lo suficientemente fuertes para sostenernos. Y luego están las semillas que caen entre espinos. Estas semillas
representan a aquellos que escuchan la palabra, pero sus corazones están llenos de preocupaciones mundanas y deseos materiales. La palabra de Dios empieza a crecer, pero rápidamente es ahogada por esas preocupaciones. Y esto es algo tan relevante hoy en día, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo lleno de distracciones, de anuncios que nos dicen que necesitamos más, que debemos tener más. Pero Jesús nos advierte del peligro de estas distracciones, de cómo pueden desviar nuestro enfoque de lo que realmente importa. Debemos ser conscientes de nuestras prioridades, asegurarnos de que no estamos dejando que las preocupaciones del mundo ahoguen la semilla de la fe en nuestro corazón. Finalmente, tenemos la buena tierra. Este es el ideal, el terreno en el que todos queremos estar. Es el corazón receptivo, el que escucha la palabra de Dios, la entiende y la aplica. Y como resultado, produce una cosecha abundante. No todos producimos la misma cantidad, algunos 30, otros 60 y otros 100 veces más. Pero eso no importa. Lo que importa es que somos productivos, que permitimos que la palabra de Dios transforme nuestra vida de maneras profundas y significativas. Ahora, quiero que pienses por un momento. ¿En qué tipo de terreno crees que te encuentras? Y no solo eso, sino también, ¿cómo puedes cultivar tu corazón para ser una mejor tierra para la palabra de Dios? Esto nos lleva a la importancia de preparar nuestro corazón. No es suficiente escuchar la palabra de Dios. Debemos estar dispuestos a recibirla, a dejar que eche raíces profundas en nuestro ser. Necesitamos reflexionar, preguntarnos cuáles son esos obstáculos internos que nos impiden recibir plenamente la palabra de Dios. A veces, estos obstáculos son sutiles. Una herida pasada, un resentimiento no resuelto, un miedo que no hemos enfrentado. Pero, ¿qué pasaría si dedicáramos tiempo a examinar estos obstáculos y trabajáramos activamente para superarlos? ¿Cuánto más fructífera sería nuestra vida espiritual? El crecimiento espiritual no es un evento único, sino un proceso. Requiere paciencia, requiere tiempo. No podemos esperar plantar una semilla hoy y tener una cosecha mañana. Necesitamos nutrir constantemente nuestra fe, alimentarla con oración, con estudio, con la comunidad. Y también necesitamos recordar que el crecimiento espiritual es un proceso gradual. No nos desanimemos si no vemos resultados inmediatos. Dios está trabajando en nosotros, incluso cuando no lo vemos, incluso cuando no lo sentimos. Como oyentes de la palabra de Dios, tenemos una gran responsabilidad. No somos receptores pasivos, somos participantes activos en nuestro crecimiento espiritual. Debemos crear un ambiente que favorezca ese crecimiento. Debemos eliminar las distracciones, buscar activamente la presencia de Dios y comprometernos a ser esa buena tierra que produce frutos en abundancia. Además, la parábola del sembrador nos ofrece una oportunidad para la autoevaluación espiritual. Es un espejo que nos permite ver el estado de nuestro corazón. ¿En qué tipo de terreno estamos en diferentes aspectos de nuestra vida? ¿Y qué podemos hacer para mejorar nuestra receptividad y fructificación espiritual? Tal vez necesitamos pasar más tiempo en la palabra, o tal vez necesitamos rodearnos de personas que nos alienten en nuestra fe. Sea cual sea el caso, es importante hacer una evaluación periódica de nuestro crecimiento en la fe y tomar medidas para mejorarlo. En este mundo moderno, lleno de tecnología y distracciones digitales, esta parábola es más relevante que nunca. Hoy, el camino puede ser la sobrecarga de información y la atención dispersa que nos impide escuchar claramente la voz de Dios. El terreno pedregoso podría representar la cultura de la gratificación instantánea, donde buscamos resultados rápidos sin profundizar en nuestra fe. Los espinos modernos pueden ser el materialismo y la comparación social, alimentados por las redes sociales y la constante presión de mostrar una vida perfecta. Sin embargo, también podemos usar la tecnología para cultivar buena tierra. Podemos usar aplicaciones y recursos digitales para profundizar en el estudio de la palabra, crear comunidades virtuales que fomenten el crecimiento espiritual auténtico y establecer rutinas diarias que nos ayuden a mantenernos enfocados en nuestra fe. Así, en esta era de información, podemos decidir usar las herramientas disponibles no para distraernos, sino para crecer más cerca de Dios. La parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, versículo 24. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús nos ofrece una enseñanza profunda sobre la realidad del mundo en el que vivimos, un mundo donde el bien y el mal coexisten. Imaginemos un campo amplio,
representando nuestro mundo. Este campo está lleno de trigo, que simboliza a los hijos del reino, aquellos que han decidido seguir a Jesús y vivir conforme a sus enseñanzas. Pero también, en ese mismo campo, crece la cizaña, que representa a los hijos del maligno, aquellas influencias negativas que buscan desviar, tentar y destruir la fe de los creyentes. El enemigo que siembra la cizaña es el diablo, que no se queda de brazos cruzados mientras se esparce la buena semilla. Él está activo, siempre buscando oportunidades para sembrar confusión, duda y discordia. Este enemigo descrito por Jesús es astuto y sigiloso. No siembra cizaña abiertamente, sino que lo hace mientras los hombres duermen, cuando no están vigilantes. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de estar siempre alertas espiritualmente, de no bajar la guardia, de no permitir que las distracciones del mundo nos hagan perder de vista la obra del enemigo en nuestra vida. El campo es el mundo, y el trigo y la cizaña crecen juntos, por un tiempo. Dios, en su sabiduría infinita, permite que el bien y el mal coexistan temporalmente. Esto no significa que Dios sea indiferente al mal, ni que lo apruebe. Más bien, refleja su paciencia y su deseo de que todos tengan la oportunidad de arrepentirse, de volverse a Él antes del juicio final. Esta coexistencia también nos enseña sobre la complejidad de las relaciones humanas. No siempre es fácil distinguir entre el trigo y la cizaña, y juzgar prematuramente puede llevar a errores, a herir a los que son verdaderamente justos. Jesús nos dice que no arranquemos la cizaña antes de tiempo, porque al hacerlo podríamos también dañar el trigo. Esto es un llamado a confiar en la sabiduría y el tiempo de Dios. Hay un peligro real en actuar precipitadamente, en querer tomar la justicia en nuestras propias manos sin considerar las consecuencias. Debemos desarrollar paciencia y aprender a confiar en el plan divino, aun cuando no entendamos completamente sus caminos. Dios sabe lo que hace y sabe cuándo es el momento adecuado para separar el trigo de la cizaña. Nuestra tarea es confiar y esperar con fe. Al final de los tiempos, habrá una separación definitiva entre el bien y el mal. Esta parábola nos asegura que, en el juicio final, Dios recompensará a los justos y castigará a los malvados. El trigo será llevado al granero, un símbolo de la recompensa eterna para aquellos que han permanecido fieles. La cizaña será atada y quemada, simbolizando el destino de aquellos que han rechazado la gracia de Dios. Esta certeza del juicio final nos da esperanza, nos asegura que la justicia divina prevalecerá, que ningún acto de bondad o maldad quedará sin ser reconocido. Pero más allá de estas imágenes poderosas, la parábola también nos hace un llamado personal a la introspección. Nos invita a examinar nuestros propios corazones y nuestras vidas. Nos desafía a vivir como trigo en un mundo lleno de cizaña, a ser luz en medio de las tinieblas, a dar fruto abundante para la gloria de Dios. Este es un proceso continuo, un camino de crecimiento espiritual y santificación. No se trata de ser perfectos, sino de ser persistentes, de buscar siempre mejorar, de caminar cada día más cerca de Dios. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza en nuestra vida diaria? La parábola del trigo y la cizaña no es solo una lección teórica, tiene implicaciones prácticas para nuestro día a día. En un mundo donde la injusticia, la deshonestidad y la maldad son comunes, esta parábola nos ofrece una guía sobre cómo responder. Por ejemplo, en el trabajo, podemos encontrarnos con colegas que actúan de manera poco ética o crean un ambiente tóxico. Nuestra reacción natural podría ser confrontarlos o buscar su remoción inmediata. Pero Jesús nos invita a adoptar un enfoque más paciente y sabio. Mantener nuestra integridad personal, hacer nuestro trabajo con excelencia y ética, ser un ejemplo positivo, demostrar los valores del trigo en nuestras acciones diarias, practicar la paciencia, confiar en que en el tiempo adecuado, la verdad y la justicia prevalecerán. No significa ser pasivos ante la injusticia, sino abordarla con sabiduría y discernimiento. Esto nos permite mantener la paz interior y ser un testimonio viviente de fe y justicia en medio de circunstancias difíciles. La comunidad de fe también juega un papel crucial en esta parábola. La Iglesia, como cuerpo de creyentes, debe ser un espacio donde el trigo puede crecer y fortalecerse. Debe proporcionar un ambiente nutritivo, ofrecer enseñanza sólida, adoración significativa, oportunidades de servicio y crecimiento. Fomentar el apoyo mutuo entre los creyentes es esencial en un mundo donde coexisten el bien y el mal.
Los cristianos necesitan animarse y fortalecerse mutuamente para permanecer fieles. Además, la comunidad de fe debe practicar el discernimiento. Aunque la parábola advierte contra el juicio precipitado, la Iglesia debe desarrollar la capacidad de discernir entre la verdad y el error, siempre con humildad y amor. Debe ser un espacio de gracia y restauración, donde las personas pueden encontrar perdón, sanidad y oportunidades de cambio. Reconociendo que todos somos imperfectos y estamos en proceso de crecimiento, la Iglesia debe modelar una comunidad que refleje los valores del reino de Dios, siendo acogedora y amorosa, pero también firme en la verdad y la santidad. La parábola del trigo y la cizaña, al ser aplicada en el contexto de nuestra vida cotidiana y en la comunidad de fe, nos muestra cómo la paciencia, el discernimiento y el amor pueden coexistir en un mundo moralmente complejo. Nos invita a ser parte activa del reino de Dios, a ser luz en medio de las tinieblas, a ser trigo que da fruto abundante para la gloria de Dios. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Juan 6, versículos 1 y 14, imaginemos la escena. Jesús está en un lugar apartado con sus discípulos, quizás buscando un momento de paz, un descanso necesario después de tantas jornadas enseñando y sanando. Pero no están solos. Una gran multitud los sigue, atraídos por los milagros que Jesús ha realizado. Ellos han visto cómo los enfermos han sido sanados, los ciegos han recuperado la vista y están hambrientos, no solo de comida, sino de palabras de vida, de esperanza. Esta multitud está dispuesta a seguir a Jesús incluso a un lugar tan remoto como este, cerca del mar de Galilea, o como también se le llama, el mar de Tiberias. Es interesante notar que todo esto sucede cerca de la fiesta de la Pascua judía, una celebración que conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Este detalle no es menor. La Pascua es una fiesta de provisión, de liberación, de recordar cómo Dios provee en momentos de necesidad extrema. Y aquí, en este contexto, se está gestando otro acto de provisión divina. Jesús ve a la multitud y se compadece de ellos. Sabe que han caminado largas distancias para escucharlo y aprender de él. Y entonces, en lugar de enviar a la gente a buscar comida por sí misma, Jesús plantea una pregunta desafiante a Felipe. ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe, sorprendido por la magnitud del desafío, responde que ni siquiera 200 denarios serían suficientes para alimentar a tanta gente. Aquí vemos una reacción muy humana, una respuesta que se enfoca en los recursos limitados, en la escasez, en lo que falta. Pero Jesús está a punto de mostrar que con Dios siempre hay suficiente. Andrés, otro de sus discípulos, menciona que hay un niño con 5 panes de cebada y 2 peces. Imaginen la escena. Un niño, probablemente no mayor de 12 años, con una pequeña lonchera de comida para él mismo. ¿Quién podría pensar que algo tan pequeño podría hacer una diferencia? Sin embargo, este niño ofrece lo que tiene, sin reservas. Es un acto de generosidad pura, de fe infantil. Y aquí, en esta entrega, en esta ofrenda aparentemente insignificante, se encuentra el punto de partida para uno de los milagros más grandes de Jesús. Jesús toma los panes y los peces, eleva su mirada al cielo y da gracias. Este acto de dar gracias es fundamental. Antes de que ocurra el milagro, Jesús reconoce al Padre, reconoce la fuente de toda provisión. Y luego, comienza a distribuir los panes y los peces a la multitud. Imaginen la sorpresa de los discípulos, que habían dudado, que no podían ver más allá de la escasez. Pero ahora, ante sus ojos, ven cómo esos pocos panes y peces se multiplican, se expanden hasta el punto en que todos, absolutamente todos, comen hasta quedar satisfechos. No solo eso, sino que al final, cuando todos han comido, se recogen 12 cestas llenas de pedazos sobrantes. 12 cestas, una para cada discípulo, tal vez como un recordatorio tangible de la abundancia de Dios, de que Él no solo provee lo necesario, sino que también sobreabunda. Este milagro demuestra el poder divino de Jesús sobre la creación. Nos muestra que, cuando ponemos nuestras limitaciones en las manos de Dios, Él puede hacer mucho más de lo que podríamos imaginar. Y hay lecciones profundas que podemos extraer de este milagro. Primero, la provisión de Dios es abundante y supera nuestras expectativas. A menudo nos preocupamos por lo que no tenemos, por lo que nos falta, pero Dios nos invita a confiar en Él, a creer que Él es capaz de proveer en cualquier circunstancia. Lo poco que tenemos puede ser multiplicado cuando lo ponemos en manos de Dios.
Es como el niño con los panes y los peces. No importa cuán pequeño sea nuestro ofrecimiento, Dios puede usarlo para grandes cosas. También vemos aquí la importancia del tiempo perfecto de Dios. Jesús no realiza el milagro hasta que todos reconocen la necesidad y los discípulos expresan sus dudas. A veces, Dios permite que lleguemos al final de nuestros recursos para que podamos ver su poder más claramente. Es en esos momentos de escasez, de necesidad, donde aprendemos a depender completamente de Él. Y cuando finalmente interviene, su provisión es perfecta y en el momento justo. Este milagro también nos enseña sobre la gratitud. Jesús da gracias antes de que ocurra el milagro. Nos enseña a ser agradecidos, no solo por lo que ya tenemos, sino también por lo que Dios está a punto de hacer, por lo que aún no hemos visto, pero creemos que vendrá. La reacción de la multitud también es significativa. Ellos reconocen que Jesús es el profeta que había de venir al mundo. Ven este milagro como una señal de la identidad y misión divina de Jesús. No solo están llenos físicamente, sino también espiritualmente. Este milagro impacta no solo sus estómagos, sino también sus corazones. Les da un vistazo de quién es Jesús realmente, el Mesías, el Hijo de Dios, que no solo viene a sanar y enseñar, sino a proveer para todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Además, hay un profundo simbolismo eucarístico en este milagro. Al igual que en la última cena, Jesús toma el pan, da gracias y lo distribuye. Vemos aquí un paralelismo con la institución de la Eucaristía, donde el pan se convierte en símbolo del cuerpo de Cristo entregado por muchos. La multiplicación de los panes prefigura la alimentación espiritual continua que la Iglesia ofrece a través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía. La abundancia de sobras simboliza la gracia inagotable de Dios, que siempre está disponible para todos los que se acercan a Él con fe. Entonces, ¿cómo aplicamos estas lecciones en nuestra vida diaria? Podemos comenzar practicando la confianza en la providencia divina, llevando un diario de gratitud, registrando las multiplicaciones diarias en nuestra vida, esos momentos en los que Dios ha provisto de maneras inesperadas. También podemos identificar áreas de escasez en nuestra vida, ya sea emocional, espiritual o material, y ofrecerlas a Dios en oración, confiando en su provisión. Otra aplicación práctica es fomentar una actitud de generosidad. Como el niño que ofreció sus panes y peces, podemos aprender a dar lo poco que tenemos, sabiendo que Dios puede multiplicarlo para bendición de muchos. También podemos desarrollar la capacidad de ver el potencial en recursos aparentemente limitados. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, podemos preguntar, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Finalmente, esta parábola nos invita a cultivar la paciencia y la confianza en el tiempo de Dios. A veces, queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, pero Dios nos enseña a esperar, a confiar en que Él sabe lo que es mejor y cuándo es el mejor momento para intervenir. Al final, Él siempre provee y su provisión es siempre abundante. La resurrección de Lázaro, Juan 11, versículo 4. Imaginemos la escena de la resurrección de Lázaro, una historia que comienza con algo tan simple como una espera. Jesús recibe la noticia de que su amigo Lázaro está gravemente enfermo, pero sorprendentemente decide quedarse 2 días más en el lugar donde se encuentra. Este retraso no es casualidad, no es un descuido. Jesús tiene un propósito divino detrás de cada acción, incluso de esta espera aparentemente incomprensible. Él mismo lo dice claramente a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Al esperar, Jesús permite que la situación se complique, que Lázaro muera y que la desesperación se apodere de sus seres queridos. Pero, ¿por qué haría eso? Porque a veces, Dios permite que nuestras circunstancias lleguen a un punto de aparente desesperación para que podamos ver su mano de manera más poderosa. La demora de Jesús no es una señal de indiferencia, sino de un plan mayor. Muchas veces en nuestra vida también experimentamos estos retrasos divinos, momentos en los que sentimos que nuestras oraciones no están siendo respondidas de inmediato. Pero, como vemos en esta historia, esos retrasos pueden tener un propósito más profundo: fortalecer nuestra fe, prepararnos para un milagro mayor. Cuando Jesús finalmente llega a Betania, Marta, la hermana de Lázaro, sale a su encuentro. Ella está llena de dolor, pero también de fe. Le dice a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí,
mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Esta declaración muestra su fe en el poder de Jesús, pero también limita ese poder al tiempo que ella considera adecuado. Marta cree que Jesús tiene poder sobre la enfermedad, pero no ha considerado la posibilidad de que Él también tenga poder sobre la muerte. Jesús, en su respuesta, revela una verdad más profunda. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Con estas palabras, Jesús no solo está hablando de un evento futuro, de una resurrección en el último día, está revelando que la resurrección es una persona y esa persona es Él. Jesús está desafiando a Marta a expandir su comprensión de quién es Él y de lo que puede hacer. Y en este diálogo podemos ver cómo la fe de Marta es llevada a un nuevo nivel. A menudo, nuestras propias expectativas limitadas de lo que Dios puede hacer son desafiadas de esta manera. Creemos en su poder hasta cierto punto, pero Él quiere llevarnos más allá. Quiere que veamos que con Él no hay límites. Ahora, vamos al momento del milagro. Jesús se dirige a la tumba de Lázaro. Imaginemos la tensión en el aire, la mezcla de esperanza y duda entre la multitud. Jesús, profundamente conmovido por el dolor de los presentes, llora. Este es uno de los momentos más conmovedores de todo el Evangelio. Jesús lloró. Juan 11:35. Estas dos palabras nos muestran la profunda empatía y compasión de Jesús. Él no es un Dios distante. Es un Dios que llora con nosotros, que siente nuestro dolor. Este versículo ha sido una fuente de consuelo para muchos en momentos de pérdida y dolor, recordándonos que Jesús comprende nuestro sufrimiento de una manera muy personal. Después, Jesús ordena que se quite la piedra que cubre la entrada de la tumba. Marta, aún con dudas, menciona que Lázaro ya lleva 4 días muerto y que el olor será fuerte. Pero Jesús insiste, y al hacerlo, nos enseña una lección importante sobre la fe. A veces, Dios nos pide que hagamos cosas que desafían nuestra lógica, nuestra razón. Nos pide que quitemos las piedras que hemos puesto como barreras, que confiemos en Él más allá de lo que podemos ver o entender. Jesús ora al Padre en voz alta, no porque necesite hacerlo, sino para que todos los presentes puedan creer que Él ha sido enviado por Dios. Luego, con una voz poderosa, Jesús clama, «Lázaro, ven fuera». Y de repente, la muerte retrocede. Lázaro sale de la tumba, aún envuelto en sus vendas funerarias. Este acto asombroso no solo prueba el poder de Jesús sobre la muerte, sino que también sirve como un anticipo de su propia resurrección. Es una declaración de que en Jesús, la vida vence a la muerte, la luz vence a las tinieblas. Para muchos de los presentes, este milagro es un punto de inflexión. La fe de los discípulos se fortalece, y muchos de los judíos que habían venido a consolar a Marta y a María creen en Jesús. La resurrección de Lázaro no es solo una victoria personal para una familia en duelo. Es una revelación pública de la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías que ha venido al mundo. Sin embargo, este milagro también nos enseña algo muy importante sobre el tiempo de Dios. A menudo, los tiempos de Dios no coinciden con los nuestros. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, pero Dios opera en su propio tiempo perfecto. Los retrasos de Dios, como vemos aquí, tienen un propósito divino. Nos enseñan a confiar, a esperar, a perseverar. Nos enseñan que incluso cuando parece que todo está perdido, Dios todavía está trabajando, todavía tiene un plan. Como en la vida de José, que tuvo que esperar años antes de ver el cumplimiento de sus sueños, o en el nacimiento de Isaac, que vino mucho después de las expectativas humanas, Dios nos muestra que su tiempo es siempre el mejor. Además, la compasión de Jesús en este relato es notable. A pesar de su poder, Jesús no es indiferente al dolor humano. Su llanto muestra que Él es profundamente humano, capaz de sentir y compartir nuestro dolor. Esto nos consuela porque nos asegura que Dios está con nosotros en nuestras pruebas, no solo como un observador distante, sino como un participante activo en nuestro sufrimiento. Él llora con nosotros, sufre con nosotros y finalmente nos ofrece la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Entonces, al reflexionar sobre la resurrección de Lázaro, debemos considerar cómo esta historia aplica a nuestras vidas hoy. Nos desafía a confiar en el tiempo de Dios, a esperar en su intervención con fe y a recordar que incluso en nuestros momentos más oscuros, Él está con nosotros.
Nos llama a quitar las piedras de duda y desesperación que nos impiden ver el poder de Dios en acción. Y nos invita a creer no solo en una resurrección futura, sino en una vida plena y abundante aquí y ahora, a través de Jesucristo, quien es la resurrección y la vida. Los pastores y los ángeles, Lucas 2, versículo 8, piensa por un momento en la noche de los pastores. Están en los campos, cuidando sus rebaños, en medio de la oscuridad y el silencio de la noche. Para ellos, era un día como cualquier otro, una noche más de trabajo. Los pastores en ese tiempo no eran considerados como personas de alto estatus. Eran humildes, trabajadores que vivían una vida sencilla, a menudo marginados por la sociedad. Y sin embargo, es a ellos, a estos hombres comunes y corrientes, a quienes Dios decide dar el anuncio más grande que jamás se había hecho. Esto ya nos dice algo muy poderoso. Dios no mira las apariencias, Él ve el corazón y es en lo cotidiano donde a menudo elige manifestarse. De repente, en esa oscuridad, se aparece un ángel del Señor. La gloria del Señor los rodea y, por supuesto, sienten un gran temor. Imaginen estar en su lugar, en medio de la noche, y de pronto, una luz deslumbrante, una presencia celestial. Es normal sentir miedo, pero el ángel rápidamente les dice: «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo». Lucas 2:10. Y aquí, el mensaje es claro. El nacimiento de Jesús es motivo de alegría para todos, no solo para los ricos o los poderosos, sino para cada ser humano, comenzando por estos humildes pastores. El ángel les revela que un Salvador ha nacido, Cristo el Señor. Y no solo les da esta maravillosa noticia, sino que también les proporciona una señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esta es otra cosa sorprendente. Un rey, el Salvador, en un lugar tan humilde, un pesebre. Dios, en su infinita sabiduría, elige lo humilde, lo sencillo, para mostrar su gloria. Este contraste entre lo celestial y lo terrenal, entre la gloria de Dios y la humildad de un pesebre, nos muestra que Dios se hace cercano, accesible. No hay barreras para venir a Él. Luego, de repente, aparece una multitud de huestes celestiales, alabando a Dios y diciendo: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Lucas 2:14. ¿Qué escena tan gloriosa debe haber sido? Un cielo lleno de ángeles alabando a Dios. Y el mensaje que traen es de paz y buena voluntad. Es un recordatorio de que el nacimiento de Jesús trae paz a nuestros corazones y buena voluntad entre las personas. Dios, a través de Cristo, ofrece reconciliación, ofrece un nuevo comienzo, una nueva relación entre Él y la humanidad. Los pastores, después de haber escuchado este increíble anuncio, no dudan ni por un momento. Deciden inmediatamente ir a Belén, a ver lo que el Señor les ha dado a conocer. Y aquí es donde vemos su fe y obediencia. No solo escuchan el mensaje, sino que actúan de inmediato. Dejan sus rebaños, dejan todo y van a buscar al Salvador. Esto nos enseña algo muy importante. Cuando Dios habla, debemos responder con prontitud, no con dudas, no con preguntas interminables, sino con fe y acción. Al llegar a Belén, encuentran a María, a José y al niño, tal como el ángel les había dicho. Imaginen la emoción en sus corazones, el asombro de ver al Mesías, al Salvador del mundo, en un estado tan vulnerable como un bebé recién nacido. Sus reacciones de adoración y asombro. No pudieron quedarse callados. Empezaron a contar a todos lo que habían visto y oído. Y aquí vemos el papel de los pastores como los primeros evangelistas. Son los primeros en compartir las buenas nuevas del nacimiento de Jesús. Sin estudios teológicos, sin preparación especial, solo con una experiencia directa con Dios, comparten lo que saben. La gente que escuchó a los pastores se maravilló de sus palabras. Y esto nos muestra que no necesitas ser un experto para compartir el Evangelio. Lo que necesitas es un encuentro genuino con Dios, una experiencia real de su amor y su gracia, y un corazón dispuesto a contar esa historia a otros. María, por otro lado, toma todo esto y lo guarda en su corazón. Ella medita en todas estas cosas, reflexiona sobre lo que está sucediendo. Esto es tan importante. A veces, en nuestra vida espiritual, estamos tan ocupados haciendo cosas para Dios que olvidamos simplemente meditar, reflexionar sobre lo que Él está haciendo en nosotros y a nuestro alrededor. María nos enseña la importancia de contemplar, de guardar las obras de Dios en nuestro corazón,
de reflexionar sobre ellas, de dejar que esas experiencias nos transformen. Es interesante comparar la revelación a los pastores con la que recibieron los sabios de Oriente. Los pastores, hombres sencillos, reciben el anuncio directamente de los ángeles, mientras que los sabios, hombres educados y ricos, son guiados por una estrella y deben emprender un largo viaje para encontrar al niño. Dios se revela tanto a los humildes como a los sabios. No importa tu condición social, económica o educativa, el mensaje de salvación es para todos. Los pastores respondieron inmediatamente al llamado, mientras que los sabios tuvieron que hacer un viaje largo y difícil. Esto nos muestra que hay diferentes caminos hacia Jesús. Algunos lo encuentran en un momento de revelación inmediata, mientras que otros pueden tener un viaje más largo y desafiante. Pero todos al final llegan a la misma verdad, que Jesús es el Salvador del mundo. Y ahora, ¿cómo aplicamos todo esto a nuestra vida hoy? Primero, aprendemos de los pastores a estar atentos a la voz de Dios en lo cotidiano. Dios puede hablarnos en cualquier momento, en cualquier lugar, en medio de nuestras actividades diarias. Debemos cultivar una actitud de escucha y apertura espiritual, estar listos para responder cuando Él nos llame. También aprendemos a responder con prontitud. Cuando sentimos que Dios nos llama a hacer algo, debemos actuar. No debemos dejar que el miedo o la duda nos detengan. Hay muchas oportunidades a nuestro alrededor, en nuestras comunidades, para servir, para compartir el amor de Dios, y debemos estar dispuestos a aprovechar esas oportunidades. Y no olvidemos la importancia de compartir el mensaje con otros. Como los pastores, debemos ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay muchas maneras creativas de compartir el Evangelio hoy en día, ya sea a través de conversaciones, redes sociales o actos de bondad y servicio. Lo importante es que no nos quedemos callados. Finalmente, debemos aprender a reflexionar sobre nuestras experiencias espirituales, a tomarnos el tiempo para meditar sobre lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Esto puede incluir llevar un diario espiritual, compartir nuestras experiencias en grupos pequeños o simplemente pasar tiempo en oración y contemplación. Al hacerlo, profundizamos nuestra relación con Dios y crecemos en nuestra fe. El tiempo del ministerio de Jesús. Juan capítulo 2, versículo 4. Imaginemos por un momento la escena en la boda de Caná. La celebración está en pleno apogeo, las risas y la alegría llenan el aire, y de repente surge un problema. Se acaba el vino. En una cultura como la judía, el vino no era solo una bebida, era un símbolo de alegría, de celebración, de bendición divina. Quedarse sin vino en una boda era una vergüenza, un fracaso social. Y aquí es donde entra Jesús, invitado a esta boda junto a su madre y sus discípulos. María, al ver la situación, se acerca a Jesús. Ella conoce el poder de su hijo, sabe quién es realmente. Sin embargo, la respuesta de Jesús parece inesperada. «Mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora». Juan 2:4. Esta respuesta nos revela algo profundo sobre Jesús. Él es plenamente consciente del kairos, el tiempo divino, el momento oportuno para cada acción. Jesús no está simplemente reaccionando a la situación, Él está operando en un marco de tiempo celestial, guiado por la voluntad del Padre. Nos muestra que cada uno de sus pasos, cada uno de sus milagros, está cuidadosamente sincronizado con el plan divino. A veces, nosotros también sentimos que nuestras necesidades son urgentes, que no podemos esperar un momento más. Pero Jesús nos enseña que la espera puede ser parte del propósito de Dios. Él sabía que su ministerio debía comenzar de una manera específica y en el tiempo adecuado. Este milagro en Caná, el primero de muchos, marcaría un punto de inflexión. Transformar el agua en vino no era solo un acto de compasión para salvar a los novios de la vergüenza. Era un signo que revelaba su gloria y comenzaba a fortalecer la fe de sus discípulos. Ahora, pensemos en cómo Jesús transformó el agua en vino. Lo hizo en el contexto de una celebración, una boda. Este no es un detalle menor. Una boda es un símbolo de unión, de compromiso, de alegría. Y Jesús elige este escenario para su primer milagro público. ¿Qué nos dice esto? Que el reino de Dios no es solo un reino de seriedad y solemnidad, sino también de gozo y abundancia. En muchas ocasiones, Jesús habla del reino de los cielos como una fiesta, un banquete, una celebración. Aquí, con este milagro, nos da una imagen tangible de esa realidad.
Jesús no solo provee lo necesario, sino que provee con abundancia y calidad. El vino que crea no es cualquier vino, es el mejor vino. Esto nos habla de la generosidad de Dios. Cuando Él interviene en nuestras vidas, no lo hace a medias, sino que lo hace de manera completa, superando todas nuestras expectativas. Hay una lección importante en la respuesta de María. A pesar de la respuesta inicial de Jesús, que parecía ser una negativa, ella instruye a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Juan 2:5. Esta es una muestra de fe profunda y de confianza total en Jesús. María no sabe exactamente cómo va a responder Jesús, pero confía en que Él hará algo. Esta es una lección para nosotros. A menudo, en momentos de necesidad o incertidumbre, podemos sentir que no obtenemos la respuesta que esperamos de Dios. Pero como María, necesitamos confiar, necesitamos creer que Él está obrando, incluso cuando no vemos el cuadro completo. Luego está el símbolo del vino. En la cultura judía, el vino no solo era una bebida de celebración, también era un símbolo de la bendición de Dios, de la abundancia de su provisión. Al transformar el agua en vino, y especialmente en vino de alta calidad, Jesús eleva este simbolismo a un nivel espiritual más profundo. Prefigura la nueva alianza que establecería con su sangre, un pacto basado en la gracia y el amor redentor. El mejor vino guardado hasta el final representa la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo, mostrando que en Cristo lo mejor siempre está por venir. Es notable también cómo Jesús realiza este milagro de manera discreta. No hay espectáculo, no hay fanfarria. Solo los sirvientes y sus discípulos son conscientes del origen del vino. Esta discreción refleja la humildad de Jesús y su enfoque en la fe genuina. Él no busca reconocimiento público o aplausos. Su objetivo es que las personas crean en Él por lo que es, no solo por lo que puede hacer. Este es un desafío para nosotros también. A menudo buscamos reconocimiento y validación de los demás. Pero Jesús nos muestra un camino diferente, un camino de humildad y servicio discreto. Finalmente, el Evangelio de Juan nos presenta este milagro como el primero de muchos signos. Juan no utiliza la palabra milagro, sino signo, porque cada acción de Jesús en este Evangelio tiene un propósito más allá de la mera maravilla. Cada signo revela un aspecto diferente de la identidad y misión de Jesús. En Caná, al transformar el agua en vino, Jesús no solo demuestra su poder sobre la creación, sino que también señala hacia la transformación espiritual que ofrece a todos los que creen en Él. Este milagro prefigura todas las transformaciones que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Él puede tomar lo ordinario y convertirlo en algo extraordinario, transformar nuestras debilidades en fortalezas, nuestro pecado en justicia, nuestra tristeza en gozo. Esto nos lleva a una reflexión práctica. A veces, en nuestra vida, sentimos que Dios no está actuando, que no está haciendo milagros visibles. Pero debemos recordar que, como en Caná, Él está trabajando a menudo en lo oculto, en lo discreto, transformando nuestras vidas de maneras que tal vez no siempre notemos de inmediato. Nos invita a tener fe, a creer que Él está obrando, incluso en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que parece insignificante. Así como el agua fue transformada en vino, nosotros también somos llamados a ser transformados por la presencia de Cristo en nuestras vidas. Nos invita a una nueva realidad, una donde el gozo, la abundancia y la vida plena están a nuestro alcance, no porque lo merezcamos, sino porque Él es generoso. Así que, mientras reflexionamos sobre este milagro, pensemos también en las áreas de nuestras vidas donde necesitamos esa transformación divina. Preguntémonos, ¿dónde necesitamos que Jesús convierta nuestra agua en vino? ¿Dónde necesitamos que lo ordinario en nosotros se convierta en algo extraordinario? Porque esa es la promesa de Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y así como transformó el agua en vino en Caná, también está dispuesto a transformar nuestras vidas hoy. La parábola de la higuera estéril en Lucas 13, versículo 6, y su enseñanza sobre la paciencia y la misericordia de Dios. Imagínate esta escena. Un hombre tiene una higuera plantada en su viña. Durante 3 años ha venido buscando fruto en ella, pero no ha encontrado nada. No hay ni un solo higo que pueda disfrutar. Imagínate su frustración, su desilusión, y así, finalmente, decide que ya es suficiente, que la higuera debe ser cortada. ¿Para qué ha de ocupar la tierra inútilmente?, dice él. Aquí, en este momento,
podemos ver un reflejo de cómo muchas veces respondemos a situaciones en nuestras vidas cuando no vemos resultados inmediatos. Queremos eficiencia, queremos productividad, queremos frutos palpables, y si no los obtenemos, nuestra primera reacción puede ser desechar lo que consideramos infructuoso. Pero aquí es donde entra el viñador, con una perspectiva completamente diferente. El viñador intercede, pide paciencia. Déjala aún este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche estiércol. Y si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Este acto de intercesión es una poderosa imagen de la misericordia y la paciencia de Dios con nosotros. Dios, como el viñador, ve nuestro potencial incluso cuando nosotros mismos o los demás no lo vemos. A pesar de nuestras fallas, de nuestras temporadas de sequía espiritual o de falta de fruto visible, Él no se apresura a cortarnos o desecharnos. En lugar de eso, trabaja con nosotros, nos da otra oportunidad, otro año de gracia. Pensemos en nuestras propias vidas. Todos hemos tenido momentos en los que sentimos que no estamos dando fruto, que estamos estancados. Tal vez hemos estado luchando con los mismos pecados o hábitos durante años, sin ver mucho progreso. Y a veces podemos llegar a sentir que no hay esperanza, que merecemos ser cortados. Pero aquí, en esta parábola, vemos la respuesta de Dios a esas temporadas de infertilidad espiritual. No es un Dios que nos abandona rápidamente. No es un Dios que se rinde con nosotros. Al contrario, Él cava alrededor de nuestras raíces, remueve el suelo endurecido de nuestros corazones, aplica el estiércol de su palabra, sus promesas, sus enseñanzas, para nutrirnos y darnos la oportunidad de crecer. Este proceso de cavar y abonar no siempre es fácil. Puede implicar remover cosas en nuestras vidas que han estado bloqueando nuestro crecimiento. Viejos hábitos, relaciones tóxicas, pensamientos negativos. Puede requerir enfrentar nuestros miedos, nuestras dudas y nuestras inseguridades. Puede significar pasar por situaciones difíciles que nos desafían a confiar más profundamente en Dios. Pero cada uno de estos actos es una manifestación de su amor y de su deseo de que florezcamos. La higuera, por supuesto, representa a las personas que no están dando fruto espiritual en sus vidas. Pero esto no es solo una parábola de juicio. Es, ante todo, una parábola de esperanza y de gracia. El viñador no se limita a pedir tiempo, se compromete activamente a trabajar para mejorar la situación. Del mismo modo, Dios no solo nos da tiempo, también nos da los medios para cambiar. Nos ofrece su Espíritu Santo, nos ofrece su comunidad de creyentes, nos ofrece su palabra, todo lo que necesitamos para empezar a dar fruto. Hay una enseñanza importante aquí sobre la paciencia de Dios. La paciencia de Dios no es una licencia para la complacencia. El tiempo adicional dado a la higuera no es para que siga siendo estéril. Es para que se transforme, para que comience a dar el fruto que se espera de ella. En nuestras vidas, debemos ver cada día como una oportunidad, cada momento de gracia como un regalo para hacer algo más, para ser más de lo que fuimos ayer. No podemos darnos el lujo de ser complacientes con la gracia de Dios. Debemos tomarla y trabajar con ella, dejar que nos transforme. Esto también resalta la importancia del arrepentimiento y la conversión. No podemos seguir siendo estériles indefinidamente. Hay un límite de tiempo, representado por el año adicional que el viñador pide. Este es un recordatorio sobrio de que la oportunidad de cambiar no es infinita. Debemos ver este tiempo como una oportunidad preciosa para cambiar, para comenzar a producir el fruto espiritual que se espera de nosotros. El arrepentimiento no es solo una acción momentánea, es un estilo de vida, una transformación continua de nuestro ser interior. Ahora, consideremos una aplicación práctica de esta enseñanza en nuestras vidas diarias. Puede haber momentos en los que sentimos que estamos espiritualmente estancados, que no estamos avanzando como deberíamos. En lugar de rendirnos, podemos tomar medidas activas para mejorar nuestra vida espiritual, como pasar más tiempo en oración, leer la Biblia con regularidad o buscar la guía de un mentor espiritual. Si sentimos que nuestra vida de oración es estéril y sin fruto, podemos adoptar un enfoque similar al del viñador. Podemos cavar alrededor de nuestra vida de oración, eliminando distracciones y obstáculos, y echar estiércol mediante la incorporación de prácticas que nutran y fortalezcan nuestra conexión con Dios, como la meditación en las Escrituras o el ayuno. Al hacer esto,
Confiamos en que, con tiempo y esfuerzo, nuestra vida de oración comenzará a dar fruto. La paciencia y la misericordia de Dios no están destinadas a la complacencia, sino a nuestra transformación y redención. Dios entiende que el crecimiento y la maduración espiritual llevan tiempo. Por eso, nos da oportunidades adicionales para cambiar y producir el fruto que Él espera de nosotros. Su objetivo final es que alcancemos nuestro potencial espiritual, y Él está dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en nosotros para asegurarse de que lo logremos. Al reflexionar sobre esta parábola, pensemos también en cómo podemos aplicar esta enseñanza a otras áreas de nuestra vida espiritual. Si sentimos que no estamos creciendo en la paciencia, el amor o la generosidad, podemos aplicar el mismo enfoque del viñador, cavar alrededor de esas áreas, eliminar obstáculos y nutrir esos aspectos de nuestra vida con prácticas específicas, confiando en que, con tiempo y esfuerzo, comenzaremos a ver el fruto deseado. La parábola de la higuera estéril es una invitación a no rendirnos, a confiar en la paciencia y misericordia de Dios y a trabajar activamente para producir el fruto espiritual que glorifique su nombre. La enseñanza de Jesús sobre la ansiedad en Mateo 6, versículo 25. Vamos a hablar sobre algo que todos hemos sentido en algún momento: la ansiedad. Jesús, en el Sermón del Monte, nos dice algo muy poderoso sobre esto en Mateo 6:25. Él comienza diciéndonos: no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Aquí, Jesús está tocando una verdad profunda. Nos recuerda que la vida es mucho más que las preocupaciones materiales que a menudo nos consumen. Nos preocupamos tanto por lo que necesitamos, por lo que creemos que nos falta, que a veces olvidamos que hay algo más grande, algo más importante en juego. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces te has preocupado por cómo vas a pagar una factura o qué vas a comer al día siguiente? Yo también lo he sentido. Todos hemos pasado por esos momentos de incertidumbre, pero Jesús nos invita a ver más allá de esas preocupaciones inmediatas. Nos invita a confiar en que hay un propósito mayor, algo más grande que nuestras necesidades diarias. Él nos está diciendo que nuestra vida y nuestro cuerpo son mucho más valiosos que cualquier cosa material que podamos desear o necesitar. Luego, Jesús utiliza ejemplos de la naturaleza para reforzar este punto. Nos habla de las aves del cielo. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:26. Este es un recordatorio poderoso de la provisión de Dios. Las aves no se preocupan por su comida, no tienen que planificar o almacenar, y sin embargo, Dios cuida de ellas. Si Dios cuida de algo tan pequeño como un pájaro, ¿cuánto más cuidará de nosotros, que somos sus hijos amados? Esto es algo que me ha ayudado mucho. Cada vez que siento que la ansiedad me consume, pienso en los pájaros. Ellos no se preocupan, simplemente confían, y yo también debería confiar. Jesús continúa con otro ejemplo de la naturaleza: los lirios del campo. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de estos. Mateo 6. Esta imagen es tan hermosa. Los lirios, que no hacen nada para vestirse, son más hermosos que incluso el rey más glorioso de Israel, Salomón. Dios no solo provee lo esencial para ellos, sino que los embellece. Esto nos enseña que Dios no solo se preocupa por nuestras necesidades básicas, sino que también quiere embellecer nuestras vidas. Él quiere darnos una vida llena de significado, propósito y belleza. A veces, estamos tan preocupados por lo que creemos que necesitamos que olvidamos las bendiciones que ya tenemos. Entonces, llegamos a una de las declaraciones más reconfortantes de Jesús: no os afanéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34. Aquí, Jesús nos llama a vivir en el presente. Nos recuerda que preocuparnos por el futuro no cambia nada, solo nos roba la paz del presente. Dios está en control, no solo del presente, sino también del futuro. Y si confiamos en Él para hoy, también podemos confiar en Él para mañana. Jesús también nos da una clave importante para manejar nuestras preocupaciones. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:36.
Nos está diciendo que cuando priorizamos las cosas correctas, cuando ponemos a Dios y su reino en primer lugar, todo lo demás caerá en su lugar. No significa que nunca tendremos problemas o desafíos, pero sí significa que Dios se encargará de nuestras necesidades. Nos da una nueva perspectiva, una que nos libera de la carga de la ansiedad y nos invita a confiar plenamente en su provisión. Pensemos en cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas. Cuando sentimos que estamos siendo abrumados por preocupaciones financieras, laborales o de salud, Jesús nos invita a hacer una pausa, a mirar a nuestro alrededor, a observar la naturaleza, a recordar cómo Dios cuida de cada criatura. Nos invita a tomar un momento para agradecer por lo que ya tenemos y a confiar en que Él continuará proveyendo. Podemos practicar la gratitud y la oración como herramientas poderosas para entregar nuestras preocupaciones a Dios. Cuando hacemos esto, experimentamos una paz que supera todo entendimiento, una paz que solo Dios puede dar. Esta enseñanza también nos llama a adoptar una actitud de gratitud en todas las cosas. En lugar de enfocarnos en lo que no tenemos, podemos dar gracias por las bendiciones que ya hemos recibido. Esta actitud de gratitud cambia nuestra perspectiva, nos permite ver nuestras vidas de una manera nueva y llena de esperanza. También nos lleva a la oración, no como un último recurso, sino como nuestro primer recurso. Cuando oramos, entregamos nuestras cargas a Dios, buscamos su guía y encontramos descanso en su presencia. Jesús nos muestra que la ansiedad no tiene que gobernar nuestras vidas. Nos invita a vivir de una manera diferente, una manera que confía en la provisión de Dios, que busca primero su reino, que vive en el presente y que encuentra paz en su presencia. Imaginemos cómo sería nuestra vida si realmente viviéramos de esta manera. Podríamos enfrentar cada día con una nueva perspectiva, con una confianza renovada en que Dios está a cargo y que Él proveerá todo lo que necesitamos. Así que, la próxima vez que te sientas abrumado por las preocupaciones, recuerda estas palabras de Jesús. Recuerda las aves del cielo y los lirios del campo. Recuerda que Dios es tu Padre Celestial, que te ama y cuida de ti más de lo que puedas imaginar, y confía en que al poner a Dios primero, Él se encargará de todo lo demás. Vivir de esta manera no solo aligera nuestras cargas, sino que nos acerca más a Dios, a su paz y a su propósito para nuestras vidas. La paciencia en la oración, según Lucas 18, versículo 1. Hoy quiero que hablemos de la paciencia en la oración. Todos hemos estado ahí, en esos momentos en que sentimos que nuestras oraciones no están siendo escuchadas, que nuestras súplicas están simplemente rebotando en el techo. Pero en Lucas, Jesús nos cuenta una parábola que nos ayuda a entender la importancia de perseverar en la oración, de ser persistentes, incluso cuando parece que no hay respuesta. La parábola de la viuda persistente es realmente inspiradora. Aquí tenemos a una viuda, una de las figuras más vulnerables en la sociedad de su tiempo, alguien sin derechos, sin voz. Sin embargo, esta mujer no se rinde. Ella va repetidamente ante un juez injusto, un hombre que no teme a Dios ni respeta a las personas. Y aquí está lo increíble. Su persistencia, su constante insistencia, finalmente le gana justicia. El juez, aunque al principio se niega a ayudarla, cede no por compasión o por un sentido de justicia, sino porque quiere librarse de su insistencia. Esta historia nos muestra que incluso alguien tan impotente como una viuda puede lograr justicia si no se da por vencida. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros como creyentes? Bueno, Jesús está utilizando esta historia para enseñarnos a mantenernos firmes en la oración. Nos está diciendo que, al igual que esta viuda, no debemos rendirnos ante la primera señal de resistencia o aparente falta de respuesta. La perseverancia en la oración es una prueba de nuestra fe y nuestra confianza en Dios. No estamos orando a un juez injusto, estamos orando a un Dios amoroso que nos escucha y que está atento a nuestras necesidades. Si la viuda, ante un juez que no se preocupaba por ella, obtuvo justicia, ¿cuánto más nosotros, que oramos a un Dios que nos ama profundamente y quiere lo mejor para nosotros? Hay un contraste claro que Jesús quiere que veamos aquí entre el juez injusto y nuestro Padre Celestial. El juez no teme a Dios ni respeta a las personas. Él es indiferente, incluso cruel en su falta de preocupación por la viuda. Pero Dios no es así. Nuestro Dios es justo, amoroso, y siempre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Él no responde a nosotros porque le molestamos o lo cansamos, sino porque nos ama profundamente
y desea lo mejor para nosotros. En Lucas 18, Jesús pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Esta es una promesa. Dios hará justicia. Él escucha cada palabra, cada suspiro, cada lágrima. Él está atento a nuestras oraciones, incluso cuando parece que no hay respuesta inmediata. Sin embargo, aquí es donde entra otro punto crucial. El tiempo de Dios no siempre coincide con nuestras expectativas. Muchas veces cuando oramos, queremos respuestas inmediatas. Vivimos en una cultura de la gratificación instantánea, donde todo está al alcance de un clic. Pero Dios no opera así. A veces sentimos que Dios tarda, que no está respondiendo, y nuestra paciencia se agota. Pero la verdad es que Dios siempre actúa en el momento perfecto, ni antes ni después. Su tiempo es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Piensa en un momento en tu vida en el que esperaste mucho por una respuesta de Dios. Yo recuerdo un tiempo en mi vida en el que estaba buscando dirección sobre un cambio importante y parecía que Dios guardaba silencio. Oré y no hubo respuesta. Me sentí tentado a rendirme, a dejar de orar, pero algo en mi interior me dijo que persistiera. Y eventualmente, la respuesta llegó, en el momento más inesperado pero también en el más perfecto. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que si Dios hubiera respondido antes, no habría estado listo para recibir lo que Él tenía para mí. La paciencia en la oración no es solo esperar pasivamente, es una expresión activa de nuestra fe. Es decirle a Dios, confío en ti, sé que tú sabes lo que es mejor para mí, incluso más que yo mismo. Es una forma de rendirnos a su voluntad, de confiar en su sabiduría y en su amor por nosotros. Y en esa espera, nuestra fe se fortalece, nuestro carácter se moldea y nuestra relación con Dios se profundiza. Y hay beneficios espirituales al cultivar la paciencia. Cuando esperamos pacientemente en Dios, nuestra fe crece. Aprendemos a depender menos de nuestras propias habilidades y más de Dios. Nos volvemos más humildes, reconociendo nuestra necesidad de Él en cada aspecto de nuestras vidas. Y lo más importante, desarrollamos una mayor intimidad con Dios. Porque es en esos momentos de espera, en esas noches largas y silenciosas, donde aprendemos a escuchar su voz, a sentir su presencia de maneras que nunca habríamos experimentado si todo hubiera sido fácil y rápido. Jesús también nos asegura la certeza de la justicia divina. Él dice que Dios vindicará a sus escogidos, que su justicia prevalecerá, aunque pueda parecer demorada. Esto es un consuelo para nosotros. No importa cuán larga sea la espera, podemos estar seguros de que Dios responderá. Él es fiel a su carácter y a sus promesas. Su fidelidad es el fundamento de nuestra oración, porque sabemos que Dios es bueno, que Él es justo, que Él es amoroso. Podemos orar con confianza, sabiendo que nuestra oración no es en vano. Entonces, ¿cómo podemos cultivar la paciencia en la oración? Hay algunas estrategias prácticas que podemos adoptar. Primero, necesitamos meditar regularmente en las Escrituras, recordando las promesas de Dios y su fidelidad a través de las generaciones. También podemos mantener un diario de oración, registrando nuestras peticiones y respuestas a lo largo del tiempo, viendo cómo Dios ha sido fiel en el pasado y cómo lo será en el futuro. Participar en grupos de oración también puede ser de gran ayuda, ya que nos permite apoyarnos mutuamente y fortalecernos en comunidad mientras esperamos. Además, mientras esperamos por la respuesta de Dios, podemos buscar oportunidades de servicio, continuar creciendo en otras áreas de nuestra vida espiritual y practicar la gratitud por las bendiciones presentes. Porque incluso mientras esperamos, Dios sigue obrando en nuestras vidas, moldeándonos, preparándonos, fortaleciéndonos. Así que no nos desanimemos. Continuemos orando con paciencia, con fe y con la certeza de que Dios nos escucha y que Él es fiel para responder en su tiempo perfecto. El retorno de Cristo, según Mateo 24:36. El tema del retorno de Cristo es algo que siempre ha capturado la atención de los creyentes, desde los tiempos bíblicos hasta el día de hoy. En Mateo 24:36, Jesús nos habla claramente sobre la incertidumbre de ese momento, dejando en claro que nadie, excepto el Padre, sabe el día ni la hora. Esto es algo que realmente nos desafía a vivir en humildad y confianza, ¿no crees? Porque en nuestra humanidad queremos tener todo bajo control,
saber exactamente lo que va a pasar y cuándo. Pero Jesús nos enseña que parte de seguirlo es soltar ese control, es confiar en la sabiduría divina que está por encima de nuestra comprensión. Si ni siquiera los ángeles ni Jesús mismo saben cuándo ocurrirá ese día, ¿cómo podemos nosotros, con nuestras limitaciones humanas, pretender conocerlo? Es importante que cultivemos una actitud de sumisión a la voluntad divina, no solo en grandes decisiones, sino también en las pequeñas decisiones diarias. Piensa en cuántas veces hemos intentado forzar nuestras propias agendas solo para encontrarnos con frustración y confusión. Pero cuando confiamos en Dios y en su tiempo perfecto, encontramos paz. Podemos descansar en la promesa de que Él tiene todo bajo control, incluso cuando no lo vemos. Jesús también hace una analogía poderosa al comparar los días antes de su regreso con los días de Noé. ¿Recuerdas la historia de Noé? La gente vivía sus vidas, comían, bebían, se casaban, hasta que el diluvio llegó y los tomó por sorpresa. Jesús dice que así será su retorno. Esto es una advertencia para nosotros, para no caer en la complacencia ni en el descuido espiritual. Vivimos nuestras vidas ocupados, atrapados en la rutina diaria, y es fácil olvidar que estamos viviendo en los últimos tiempos. Pero Jesús nos llama a vivir con una conciencia constante de su regreso. No sabemos cuándo será, pero sí sabemos que sucederá. Y esa certeza debería llevarnos a evaluar regularmente nuestras prioridades y estilo de vida. Es fácil quedar atrapados en las distracciones de la vida, ¿verdad? El trabajo, las responsabilidades, las preocupaciones del día a día. Pero si tomamos un momento para pensar en lo que realmente importa, nos damos cuenta de que todo lo que tenemos aquí es temporal. Y eso es lo que Jesús quiere que recordemos. Él quiere que vivamos cada día con la vista puesta en la eternidad, que nuestras decisiones y acciones reflejen nuestra esperanza en su regreso. Imagina cómo sería nuestra vida si todos los días recordáramos que Cristo puede volver en cualquier momento. ¿Viviríamos de la misma manera? ¿Tomaríamos las mismas decisiones? Esta es una invitación a reevaluar nuestras vidas, a asegurarnos de que estamos listos. La imprevisibilidad del retorno de Cristo también es enfatizada con las ilustraciones de dos personas en situaciones cotidianas, una tomada y otra dejada. Jesús quiere que entendamos que su regreso será repentino, inesperado. Esto debería motivarnos a mantenernos en un estado constante de preparación, a no permitir que la rutina nos haga perder de vista nuestra perspectiva eterna. Es fácil caer en la trampa de pensar que tenemos todo el tiempo del mundo, pero la realidad es que no sabemos cuánto tiempo tenemos. Por eso, es crucial desarrollar hábitos diarios de reflexión espiritual y autoevaluación. Hacer un hábito de la oración diaria, del estudio de la palabra, de buscar a Dios en todas las cosas. Jesús compara su retorno con la llegada de un ladrón en la noche. Esto no significa que debamos vivir con miedo, sino con vigilancia. Estar siempre listos, siempre preparados. No sabemos cuándo ocurrirá, pero sí sabemos que debemos vivir de una manera que honre a Dios en todo momento. ¿Cómo podemos hacer esto? Creando un plan de preparación espiritual. Esto podría incluir prácticas como el ayuno, la oración, el estudio bíblico, el servicio a los demás. No se trata solo de hacer estas cosas por hacerlas, sino de hacerlas con un corazón que desea agradar a Dios, que desea estar listo para su regreso. También hay una profunda paz que viene con confiar en el tiempo perfecto de Dios. No necesitamos vivir en ansiedad o miedo, preguntándonos cuándo ocurrirá el regreso de Cristo. En cambio, podemos vivir con confianza, sabiendo que Dios tiene el control absoluto. Esta confianza nos libera de la ansiedad y el miedo, y nos permite vivir con paz y esperanza. Dios sabe exactamente cuándo será el mejor momento, y podemos descansar en esa certeza. Mientras esperamos el retorno de Cristo, también tenemos una responsabilidad. Somos llamados a ser luz en el mundo, a reflejar el amor y la justicia de Dios en todas nuestras acciones. Nuestras vidas deben ser un testimonio vivo de nuestra fe, inspirando a otros a buscar y conocer a Dios. Mantener una perspectiva eterna nos ayuda a no perdernos en las preocupaciones temporales de esta vida, sino a enfocarnos en lo que realmente importa. Todos los días tenemos oportunidades para compartir nuestra fe, para ser un ejemplo del amor de Dios a los que nos rodean. Finalmente, la preparación para el retorno de Cristo no es solo un asunto individual, sino también comunitario. La comunidad de fe juega un papel crucial
en ayudarnos a mantenernos firmes y preparados. Necesitamos la rendición de cuentas mutua, el compañerismo, el apoyo. En tiempos de duda o desánimo, la comunidad de fe está ahí para levantarnos, para fortalecernos. Formar o unirse a un grupo pequeño de estudio bíblico y oración puede ser una excelente manera de mantenernos enfocados en la preparación para el retorno de Cristo. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo Jesús nos llama a vivir en preparación constante para su retorno, destacando la importancia de la vigilancia y la fe activa. La enseñanza de Mateo 24 nos desafía a no caer en la complacencia, sino a estar siempre listos, entendiendo que el momento de su regreso es desconocido, pero seguro. También hemos aprendido que, aunque no sabemos el día ni la hora, podemos vivir confiados en el perfecto plan de Dios, dejando de lado la ansiedad y el miedo. En su lugar, debemos cultivar una vida de oración, reflexión y servicio, asegurándonos de que nuestras acciones reflejen nuestra fe y esperanza en Cristo. La parábola de los días de Noé y las enseñanzas de Jesús sobre la vigilancia nos recuerdan la importancia de mantenernos espiritualmente despiertos, enfocados en lo eterno y no en lo temporal. Mientras esperamos, somos llamados a ser testigos de su amor y justicia, a vivir vidas que inspiran a otros a buscar a Dios. Así que, mientras esperamos el glorioso retorno de Cristo, que cada día sea una oportunidad para crecer más cerca de Él, para vivir con propósito y para prepararnos como comunidad de fe. Sigamos adelante con esperanza y confianza en su promesa. Gracias por acompañarnos hoy. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga.